Ariel, bienvenido a Conversaciones Concretas, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy Para, bien. para cualquiera que no sabe quién eres, ¿te puedes presentar, por favor? Bueno, yo soy Ariel Canto, soy arquitecto. Llevo ya aproximadamente de ser arquitecto desde 2010. Me dio mi título en 2012 en la Universidad Marista. Y bueno, soy el director de Desnivel Arquitectos, que es la oficina que llevamos, que ya cumplimos 10 años. O sea, recién cumplimos 10 años, estamos por el año 11 y pues bueno, digo, ¿qué te puedo decir de todo el proceso? Ahorita lo, Ahorita lo, lo vamos lo, a lo platicar. platicar, ¿no? Oye, platícame, ¿por qué o qué fue lo primero que te llamó la atención para estudiar arquitectura? Bueno, esto creo que ya se lo había comentado o sea, a varios amigos y todo. La realidad es que nunca tuve yo en la decisión de haber voy a estudiar arquitectura. Porque siempre digo, regresando un poquitito, en la prepa no tienes muy claro las cosas, ¿no? Digo, definitivamente no sabes qué es lo que quieres. Y yo estuve en el proceso de agarrar varias, entre ellas dentista, doctor, abogado, o sea, cosas muy variadas porque no tenía claro qué quería, ¿no? Inclusive no tenía claro que quería arquitectura. Y por X o Y cuestiones del destino, terminé entrando a arquitectura, que en su momento era una carrera bastante solicitada, por lo menos en las universidades, creo que ahorita igual, pero en su momento estaba bien complicado entrar. Y fueron muchas condiciones que hicieron que hubiese un lugar y durante todo el proceso te das cuenta si funciona, no funciona para ti y vas probando miles de cosas que ni siquiera sabías, ¿no? Ujú. Entonces, te puedo decir hoy por hoy que fue una gran decisión, eh, pero en su momento pudo no serla, ¿no? Y hoy me siento muy contento de haber estudiado eso porque sí siento que le atiné a algo en el cual me desenvuelvo bien. Claro, Ujú. que fueron 5 años, corrígeme si estoy Sí, mal, cinco correcto. años de estudiar. ¿Hubo algún momento donde pensaste en salirte de arquitectura para irte a odontología o alguna de No, no, esas que no, no, eso mencionaste? fue antes. O sea, antes yo ya había hasta entrado a odontología y Ah, me di de sí. baja, sí, sí, sí. Había entrado en la Mayap y me di de baja y, y sin saber qué hacer iba a perder un año, o sea, porque ya había empezado la escuela Ujú. y surgió, te digo, esta posibilidad por hacer una triangulación de amistades y entré a una semana de la carrera, Ah, ¿no? bueno, o sea, para escuchar y decirlo nada Sí, más sí, sí. entonces. Sí, o sea, para no perder 6 meses, básicamente, y pues de ahí ya, o sea, todo fue para arriba. ¿No? ¿Y tienes alguna persona o algún arquitecto que sea una referencia para ti o que haya sido una referencia para ti en los primeros años en la universidad? Alguien que, o algún tipo de diseño que al principio era como que tu motivación o lo que aspirabas a hacer y luego pues obviamente fuiste desarrollando tu propio camino. Pues mira, definitivamente, y obviamente son muchas la diferencia de escalas, ¿no? Pero para mí Norman Foster es otro nivel de arquitecto por todo lo que conlleva, ¿no? Evidentemente nosotros no tenemos la oportunidad de hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Pero lo que me deja claro son sus valores, o sea, en referencia a lo que hace. Y eso es lo que tratamos un poquito de aplicar, ¿no? ¿Y cuáles son esos valores? Mira, él es una persona que ahorita tiene, yo creo, 90 y tantos años, ¿no? Sigue teniendo una vida activa, o sea, monta bicicleta, sigue diseñando, o sea, sigue creando básicamente, ¿no? Y a pesar de que ya su oficina es sumamente grande y tiene sedes y todo, creo que sigue estando presente en todos los proyectos, ¿no? Te podrán decir, no, es que este lo desarrollaron en tal oficina y todo, pero ves la identidad o ves la cabeza de una persona que cómo piensa, cómo resuelve, ¿no? Y a pesar de que son proyectos de diferente índole, sí ves que su oficina trae esta cultura que él ha promovido, ¿no? Que en muchas ocasiones cuando hay oficinas muy grandes se pierde un poquitito la sensibilidad, ¿no? Yo creo que él sí la tiene, ¿no? Entonces, ese es un valor creo que bien importante que nosotros, por eso digo, es en lo que nos basamos, porque a fin de cuentas, ahorita somos una oficina que somos entre 17 y 18 personas y tratamos de no perder la sensibilidad en los proyectos, ¿no? O sea, tener en cuenta todos cómo están, el proceso, la etapa y bueno, mucho más detalles, ¿no? Que, Sí, que si claro, quieres ya claro, no, claro. no me clavo en eso, ¿no? Bueno, entonces todavía te faltan por lo menos 50 años para estar activo y No, yo sí me presente quiero en todos retirar tus antes, yo sí proyectos. me quiero retirar antes. Oye,
Antes de empezar me estabas platicando que ahorita, bueno, ahorita ya se dedican específicamente al diseño, Ujú. pero tuviste tu periodo de constructor. No, Sí. no, 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 tal vez no es el término correcto, pero Ujú. construías, ¿no? Sí. Platícame cómo fue ese periodo. ¿Qué hacías? ¿Qué construiste? Y lo más importante, ¿por qué dejaste construir? De Pues mira, lo que pasa es que durante la carrera, o sea, creo que la carrera te da unas bases bien fundamentadas de, de todo lo que puedes hacer en arquitectura, ¿no? Al final es un abanico y tú vas eligiendo las posibilidades. Y sales después de 5 años con ganas de comerte el mundo. Es una realidad, estás chavo, tienes miles de opciones, tus amistades empiezan pues a contratarte, tus amigos van estudiando diferentes cosas, te vas relacionando, ¿no? Entonces, se da la oportunidad de hacer ciertas cosas en obra y pues yo entro, ¿no? La realidad sin saber nada, porque al final tomas clases de estructuras, tomas clases de construcción, pero es muy teórico todo, ¿no? Y ya que sales te das cuenta que obviamente no es así, ¿no? Y que no Entonces sabes nada. empiezas sí, claro, que no sabes nada y empiezas a aprender muchísimo, eh, pues golpeándote, ¿no? Con la vida, sobre todo en obra. Y al final, yo siempre he dicho que zapatero de sus zapatos, ¿no? El camino me llevó a terminar diseñando, que es lo que realmente sé hacer y que es lo que puedo ir mejorando mientras voy siguiendo. Pero para mí la construcción definitivamente tiene que haber un ingeniero civil Sí, sin a duda. cargo de ella, ¿no? Que aguante Entonces, vara sí, también. entonces a veces improvisamos nosotros como arquitectos y sí estamos muy relacionados, pero tiene que haber esa mancuerna, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna vez algún golpe que te hayas dado en ese periodo? ¿Algún errorzazo? ¿Algún...? Que seguro hubo varios, ¿eh? O sea, porque Sí, sí, sí. No, no, todos, errores. ¿no? No, Por no, supuesto. definitivo, definitivo. Pero no se me olvida. Y esto no fue un error, ¿no? Sino que era una de las primeras casas que construíamos. Y estábamos, digo que tenía unos 24 años, ¿no? Y pues nos dieron la oportunidad, conocidos, y era una casa grande, ¿no? Y estábamos haciendo el recorrido de obra con la clienta. Y ella estaba un poquito escéptica, ¿no? Por también el tema de la edad, ¿no? De, oye, estos ¿Quiénes son estos chavos, ¿no? gallos, no? ¿Por qué los elegimos? A pesar de que ya nos conocían, sí fue como que, oye, lo siento un poco verdes, ¿no? Y la realidad es que la obra iba bien, ¿no? Pero durante el recorrido de obra, yo me paré me paré sobre un muro, ¿no? Más bien pararme, sí, me perfilé y me puse así sobre un muro. Y mientras estaba ¿Qué quiere decir eso? Perdón. explicando, O sea, ¿te apoyaste? ¿O sí, cómo? me apoyé, ¿no? Ajá. Básicamente el cuerpo y descansé el brazo, ¿no? Ah, ok, ok. Y y estamos haciendo el recorrido, yo estaba explicando un poco la casa y el muro se cae, o sea, se cae completo, ¿no? Y pues, yo me quedé helado, ¿no? Y ella más, ¿no? Entonces, no le sabía ni cómo decir que. La realidad es que no fue un error, fue un muro que estaba recién puesto y todavía ni siquiera estaban claros los castillos ni nada. Pero imagínate tú, o sea, siendo una persona, contratas a un chavo, vas recorrido de obra escéptico y solo se apoya en un muro y se cae todo el muro, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me dio mucha pena. Digo, al final la casa terminó muy bien y todo, pero ese momento de vergüenza, la verdad es que sí estuvo. Está buena la historia, la verdad. Oye, ahora platícame de Desnivel. Desnivel, después de varios años en la construcción, empiezas a darte cuenta que no te apasionaba tanto la construcción como tal, sino el diseño, que obviamente ya ahorita, muchos años después, ya comprobaste que sí es tu pasión. ¿Por qué decidiste enfocarte en el diseño específicamente? No me refiero tanto en la arquitectura, sino ya en la vida profesional. ¿A qué te ibas a dedicar? No a la construcción, sino al diseño. ¿Sabes qué pasa? Que me di cuenta que en el diseño tienes que aprender mucho de otras disciplinas, ¿no? O sea, y te involucras totalmente, ¿no? Lo que decíamos un poquito de la construcción. Digo, entrando un poco en construcción, aprendes un poco lo que hace el ingeniero civil, ¿no? Pero cuando te toca diseñar otro tipo de productos, llámese restaurante, llámese hospitales, eh, casas de retiro, o sea, diferentes proyectos, tienes que entrar, digamos, a las entrañas de eso y entender cómo funciona, ¿no? Entonces vas adquiriendo conocimientos de otras disciplinas que, que se vuelven empíricos, ¿no? Y cada vez que de repente te toca
en alguna plática hablar de un tema, ya tienes mucho la noción de eso. Y fíjate que eso es lo que me parece bien interesante, porque en la carrera no aprendes ese tipo de cosas. Inclusive en cursos de diferente podrás aprender la parte técnica, pero hay muchas experiencias que te puede dar sentarte con un restaurantero y hablar de los temas de cómo funcionan las cosas, ¿no? De los baristas, o sea, todos esos temas, digo, y ahorita te estoy hablando de un restaurante, ¿no? Pero nos ha tocado diseñar proyectos bien complejos o diferentes, donde nos hemos metido de lleno y la verdad es que es bien enriquecedor. O sea, entonces esa parte de aprender conjugando el diseño es lo que me hizo definitivamente enfocarme a eso. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? O sea, esa decisión. Fíjate que esa decisión fue, ya había empezado desnivel, pero todavía no tenía claro qué quería, ¿no? ¿Estabas buscando el rumbo todavía? Sí. Y nos surgieron ciertos proyectos y todo, y en un proyecto particular fue donde ahí me di un poquitito cuenta de, oye, creo que por aquí va, ¿Y ¿no? cuál era? Fíjate que ese era, yo ya te estoy hablando, ya tiene como 10 años, ¿no? No importa, está perfecto. Pero, bueno, en Mérida todavía hace 10, 12 años podías conseguir, digo, dentro de la ciudad, sin hablar un poco de cómo está ahorita el tema, lotes a muy buen precio, ¿no? Ahorita cada vez está más caro porque la ciudad ha crecido mucho y todo. Y teníamos un cliente que, o sea, tenía claro que quería una casa, tenía cierto presupuesto, pero no tenía nada, ¿no? Entonces me metí a buscar yo un terreno y conseguimos un terreno de 5 metros por 40, ¿no? O sea, Entonces, sí. salchichón, como dice, ¿no? Sí. Que no había tantos, ¿no? O sea, la realidad es que no había tantos. Sí había visto yo pocos, pero ese tipo de proyectos se daban más en otros lugares, ¿no? Se daban más en otros lugares. Justo como Ciudad de México, ¿no? Que obviamente la tierra es carísima y hace ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces me acuerdo de visita a Ciudad de México a casa de un amigo y vi un proyecto bien interesante que él tenía de Javier Sánchez, un arquitecto muy, muy renombrado ahí, y me sorprendió cómo en un espacio, inclusive ese creo que tenía 4 metros, resolví una casa en 4 niveles, ¿no? Me impresiona solo escucharlo. O O sea, es sea, una locura. esa casa a mí dije, ¿qué es esto, no? Y obviamente, traducido a lo que hay acá, pues ni siquiera podíamos hacer una casa de 4 niveles, no funcionaba, no nada. Pero ese terreno lo vendían bien barato porque la gente pensaba que no se podía hacer nada, ¿no? Entonces conseguimos el terreno, hicimos un proyecto bien interesante de una casa tipo loft, ¿no? Y nos metimos con la clienta, ahí subcontratamos la construcción, todo. Entonces vi como que todo el proceso. Y también ella vivía de cierta manera, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y dije, oye, este tipo de proyectos diferentes están interesantes, ¿no? Entonces empezamos a buscar un poco ese tipo de proyectos. Digo, y al final te van cayendo otros y ya va Claro, el voz a a tu voz y rama. demás. Sí. Pero ese proyecto nos marcó bastante, ¿no? Suena muy interesante, la verdad, porque sí, pensándolo en 4 metros, no, hombre, no es nada. O Sí. 5 metros, Sí. es muy poco, ¿no? O sea, me refiero a, si fuera proporcional el tamaño, tal vez sería un poquito más sencillo, pero como es a lo Correcto. largo, pues obviamente Sí. se complica bastante, ¿no? Y bueno, 10 años después, ya Desnivel es un despacho muy bien posicionado aquí en Mérida, en el sureste. ¿Qué te motiva? ¿O qué haces? ¿Qué proyectos te llaman la atención ahorita? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Mira, me gustan mucho los proyectos nuevos. Ahorita justo estamos haciendo una cafetería con 2 amigos, 3 amigos, en el cual también vamos a invertir, ¿no? Digo, a mí me gusta muchísimo el café, o sea, soy amante un poco del café y, y como todo le vas agarrando un poquitito, te digo, antes ni siquiera tomaba el café normal, el café con leche, muchas cosas, pero ya que te va gustando como todo, te vas metiendo, ¿no? Entonces ahorita estamos haciendo un proyecto bien interesante de una cafetería de nicho, entonces clavándonos un poquitito sobre eso, ¿no? Y obviamente en la oficina tenemos diferentes proyectos, eh, que hay algunos que me van llamando la atención y me voy metiendo, ¿no? Ok. ¿Y cuántos proyectos generalmente llevas a la vez? Mira, ahorita, De arquitectura específicamente, o sea, quitando la parte de la cafetería o cualquier inversión independiente que sí. tengas. Lo que pasa es que intentamos también que el despacho funja como un medio para un fin, ¿no? O sea, porque
te digo, al nosotros hacer diferentes tipos de proyectos arquitectónicos, nos ha pasado que los socios o los clientes nos invitan a participar, ¿Ah, ¿no? sí? Sí, eso está bien interesante. Y son proyectos que no sabemos nada, ¿no? O sea, nada. Y, y digo, ok, me interesa, pero quiero que el proyecto entre al despacho, ¿no? Entonces nosotros conjugamos todo el proyecto, lo hacemos y al final se termina efectuando. ¿Y los tipos de proyectos son siempre edificios, casas o algo de ese tipo? ¿O varía No, dependiendo de todo? varía totalmente, sí. ¿Y por qué les invitarían a ustedes? O sea, sin que sea, o sea, Sí. directamente, ¿cuál es la razón? Pues mira, la realidad es que yo sí me clavo mucho en los proyectos, o sea, lo que vayamos a hacer, ¿no? Eh, y me meto a investigar y me meto a ver diferentes lugares, diferentes tipos de proyectos de esa índole. O sea, eso creo que es lo que me mantiene un poco activo y no apaga esa creatividad, ¿no? Porque Claro, también te pasa que de repente tienes bloques bloqueos sí, creativos. totalmente, que estás en lo mismo, y de repente hasta tú mismo te das cuenta que vas haciendo recetas, ¿no? Y dices, oye, tengo que parar, ¿no? Porque, a ver, y es esa parte, digamos, de la arquitectura que más conjuga desnivel, nos ayuda a abrir mucho la mente, ¿no? Estabas platicando de un bloqueo creativo. Cuando te Ujú. pasa un bloqueo creativo, que he escuchado que es algo relativamente común en, en- en Sí. cualquier tipo de diseño o persona creativa, ¿cómo le das la vuelta? ¿Cómo lo resuelvo? Sí, O sea, me salgo de la oficina como una semana. O sea, obviamente sin dejar, sí, sí, sí. sin quitar las responsabilidades, pero empiezo a hacer cosas que me sacan un poquitito del día a día. Porque Ujú. al final, sí, la parte muy bonita de Desnivel es que los renders y los proyectos y los clientes y todo lo que sale bien, ¿no? Pero al final hay que entender que también es un negocio y como negocio conlleva la parte de números, de horarios, de revisiones, de muchas cuestiones técnicas de cualquier empresa que tú bien lo sabrás, que te limita un poco en la parte creativa, ¿no? Y Claro. también te quita mucho tiempo, pero es algo que tienes que tener muy claro, ¿no? Entonces nos salimos un poco de eso y empiezo a hacer otro tipo de cosas que me gusta mucho, como el fútbol, como estar con mis hijos, o sea, que te van, de repente, sí, Sí, claro, liberando un vas poquitito, ¿no? escapando, ¿no? Sí. Platícame las mejores obras, proyectos que has hecho. ¿Y por qué? ¿Y por qué son los que más te han gustado? No necesariamente, te lo digo como contexto, muchas veces Ujú, no el edificio más grande es el que más te haya claro, gustado, ¿no? Muchas veces hay un reto importante o tu primera casa, tu primer desarrollo. En general, este tipo de proyectos que son como hitos. Nosotros aquí en nuestra empresa ajá, tenemos varios, ¿no? La primera celosía que hicimos, el primer ok, aerocreto que hicimos, como que al final podrá ser horrible y no pasará claro, ningún tipo de prueba de sí, laboratorio de resistencia, ¿no? Pero al final creo que es importante porque vamos aprendiendo mucho. Nosotros también somos mucho aprendizaje empírico, como, ujú. como dijiste tú, y, y eso nos ha ayudado bastante. ¿Cuáles han sido hitos? ¿Qué hitos tienes o has tenido que hayan marcado tanto a ti como persona, tanto a ti como profesional y por supuesto como desnivel? Ya, pues mira, te podría decir que no son proyectos conocidos, porque al principio también cuando empezamos nos dieron la oportunidad de hacer muchas casas de, sí, de tíos, de amigos y así. Y fueron proyectos importantes para bien o para mal. Y esto lo digo con toda la sinceridad que lleva, porque eh, al tener esa relación de amistad y te dan la confianza, ellos entienden también cuando estás joven que puedes cometer errores, ¿no? Y al final todo se termina solucionando y ninguno fue ningún error grave, ¿no? Pero hubieron casas que por hacer ciertas cosas que en el proceso corregimos, fuimos de repente diciendo, oye, mira, esto no hay que repetirlo, esto hay que cambiarlo, Ujú. esto definitivamente no puede ser así, ¿no? Entonces hay varias casas que inclusive clientes que le hicimos luego nos contrataron para hacer ya otra más grande y, y ahí está bien padre cuando se cambian y ves cómo van habitando el espacio y te agradecen, ¿no? Oye, la verdad es que me encantó la casa, de hecho hasta de repente guardo los audios o conversaciones cuando estoy así como Sí, cuando desmotivado. estés triste, lo pones. Sí, y que no me sale nada, Ajá. pero sí han habido varias, para mí yo te diría casas, que es como que lo que más me gusta hacer, porque la gente en el día a día la habita, ¿no? O sea, al final a un restaurante tú vas, comes y te vas, y lo mismo con un hospital, ¿no? Vas, haces tu consulta, lo que tengas que hacer y te vas. Pero la casa
la gente la habita el día a día. O sea, tiene sus procesos de baja, se toma su café en la mañana, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta que si cometes errores en una casa que sean muy fuertes, al cliente le afectan directamente, ¿no? Porque te afectan en tu día a día, ¿no? Sí. Mencionaste algo que se me hace Ujú. muy interesante, que lo he escuchado de varios arquitectos, pero no solo arquitectos, sino personas Ajá. que junto con los arquitectos hacen su propia casa, Ujú. de que piensan que espacios o diferentes zonas son funcionales, pero luego te das cuenta que ni al caso poner una puerta aquí o una escalera aquí. ¿Te acuerdas algún espacio que hayas dicho que en ese momento sonaba interesante o hacía lógica, no sé, diseñarlo, ponerlo en la casa, que luego te diste cuenta que funcionalmente no hace sentido? Fíjate que lo interesante, o sea, qué bueno que lo preguntas, porque le hice una casa a un amigo, ¿no? Le hice una casa a un amigo y era una casa en un espacio bien chico. Era un espacio bien chico y creo que fue un proyecto que resolvimos muy bien. Te puedo decir que fue un proyecto que me clavé, sobre todo porque era de un amigo y le fui metiendo cabeza. Y la verdad es que el proyecto quedó increíble. Y digo, y al ser mi amigo, visito la casa cada rato y todo. Y de repente, bueno, le hicimos una triple altura donde conjugaban Triple todos altura. ¿Cuánto es los triple altura? Perdón. elementos. Pues bueno, digamos, la doble Como, altura son 6 metros, ¿no? Entonces la triple altura se lleva unos 9, ok. 9 y tantos, ¿no? Y era una casa muy pequeña. Entonces esa triple altura era parte importante porque al ser una casa muy chica, cuando tú entras y ves una triple altura, sientes esa sensación, ¿no? Que normalmente en casas pequeñas no tiene. Y la verdad es que la parte más interesante de la casa. Pero después de regresar a la casa, pues yo siempre digo, oye, ya que hagas un proyecto, regresa para que veas cómo lo que tú pensaste la gente lo adaptó o lo cambió o lo vive, ¿no? Ajá, claro, Entonces, cada claro. vez que iba a casa de este amigo, tenía colgadas sus toallas en el barandal de la triple altura. Y yo le digo, oye, ¿por qué? Entonces me di cuenta que le faltaba un espacio para colgar, o sea, para su ropa de lo que sea, de mojada, de servicio, porque era una casa pequeña, ¿no? Ok, ok. O sea, Entonces, sí, sí, sí. pero Como colgar un el espacio de barandal, lavandería o algo sí, así. sí, sí, que así la dejamos, ¿no? Pero eh, probablemente en su momento él tampoco lo pensó y no sé qué, y ya luego el proyecto está para que se haga, ¿no? Pero te vas dando cuenta como la gente, de repente cuando diseñas tus espacios que piensas, ellos no los conjugan de esa manera, ¿no? Entonces yo Claro. le decía, oye, quita esas toallas, ¿no? Me dice, no, es que eres tú y cuando vienes, sí, pero no está diseñado para eso, ¿no? Y eso es un ejemplo, ¿no? Porque al final tú puedes diseñar un cuarto donde tienes aquí un espacio, piensas para una sala y no lo van a utilizar como tal, ¿no? Ok. Pueden tener de repente un hijo y es un tiradero de juguetes, ¿no? Entonces, los espacios como tú los piensas, a veces la gente no los habita de esa manera, ¿no? Y eso al final lo tienes que respetar porque la casa estás diseñando para ellos, Y tu ¿no? perspectiva como arquitecto, no salte de la Sí, sí, parte como sí. persona, sino específicamente arquitecto. ¿Qué piensas cuando ves este tipo de zonas que diseñaste con mucho esfuerzo para, no sé, poner un cuadro y se convierte en una zona de juegos para bebés o alguna locura de esas, ¿no? Porque al Sí, final, sí, sí. obviamente, cuando la vives tienes que ir solucionando tus problemas y Claro, vas adaptándote a la etapa de la vida en la que estés pasando. sí. ¿Qué piensas? La verdad es que te voy a decir una cosa, no me molesta para nada, porque tú haces un proyecto para una persona, ¿no? Y eso es bien importante. A veces cuando el proyecto lo haces pensando en cómo se ve o en un tema de ego arquitectónico, pues sí, yo creo que te puede afectar, ¿no? Sí, Pero la claro. realidad es que he liberado mucho ese tema porque me he dado cuenta que la gente habita las casas como ellos quieran, ¿no? E inclusive yo como arquitecto me he hecho casas que he pensado que voy a vivir mucho tiempo y luego los espacios no se adaptan a lo que necesito, ¿no? Dejan de Entonces hacer vas sentido. cambiando, ¿no? Claro. Entonces eso es bien importante, ¿no? Digo, cuando ya de repente el cliente tiene muy claro y quiere, oye, mira, ya tengo tantos hijos, ya tienen tantas edades y todo, voy a hacer esta casa de retiro. Te refieres a la última casa, ¿no? O Sí, sea, ya es mucho más fácil. Pero en el Inter, digo, tú ahorita, ¿cuántos años tienes? 31. Ok, lo que tengas a los 41 en 10 años va a ser totalmente diferente a tus necesidades. Sí. Y hoy por hoy, probablemente pienses que las vas a tener a los 41 de esta manera y no. Sí, sí, sí. Entonces vas a ir adaptando si haces una casa de espacios, ¿no? Al Claro. final.
Y esto no lo sabemos ni tú ni yo. No, por supuesto, Sí, por supuesto. Hay mil factores que pueden sí. pasar de aquí en 10 años, que ojalá pase, ¿no? Platícame tu proceso creativo. Haz de cuenta que yo quiero diseñar mi casa, Ujú. me acerco a ti. ¿Cómo es un proceso? ¿Qué puedo esperar yo como cliente? Además de, por supuesto, utilizar productos de nosotros. ¿Cómo es tu proceso creativo? Platícame. ¿Qué es lo que platican? ¿Visitan la obra? En general, ¿qué es lo que haces? Mira, nosotros ahorita lo que ya tenemos más claro después de tanto tiempo, hemos hecho una lista de necesidades que vamos Como platicando. checklist, ¿no? Sí, un checklist bastante aterrizado de muchas cosas que nos ha llevado a aprendizajes de otros proyectos, ¿no? Entonces tenemos como una lista donde vamos preguntándole al cliente muchas cosas e inclusive esas juntas de proceso, ellos mismos se van dando cuenta de cosas que no habían pensado, no sabían, ¿no? O de repente si vienen con la esposa o con un socio o lo que sea, se dan cuenta que inclusive entre ellos no tienen claro qué es lo que quieren. Entonces es un parteaguas porque te da para empezar otro tipo de conversaciones y la idea con la que llegaron definitivamente a veces puede ser la que no es, ¿no? Muchas veces sí llegan clientes y lo tienen más que claro, pero hay gente que está explorando la posibilidad o está cotizando o está viendo con arquitectos. Entonces, esto le hace una configuración diferente, ¿no? Y, oye, ¿sabes que no había pensado esto? O el terreno que yo tenía no me da para esto. Eh, y entre comentarios de repente que surgen, pueden cambiar totalmente sus ideas, ¿no? Claro. Mm. Y cuando dices que cambian de perspectiva o de idea, ¿te refieres al tipo de diseño, haz de cuenta, contemporáneo, etcétera? ¿O a la configuración como tal? De haz de Puede ser cuenta, de las 2 dos. pisos a 3 pisos, o sea, Sí, ¿a puede qué te ser de refieres las con dos, eso? pero más que nada es un tema de configuración. ¿Qué pasa? De repente han llegado clientes, oye, fíjate que quiero una casa de un piso en este terreno y todo. Y digo, yo siempre les doy mi punto de vista como si yo fuera a hacer mi casa, ¿no? Ajá, sí, sí. Y les digo, mira, definitivamente se puede lo que quieres. Digo, porque además sumas mucho. O sea, al final, si voy yo contigo y nunca he construido ninguna Ujú. casa, pues obviamente la ideología y Pinterest y Sí, Google, sí, sí, YouTube, sí, te claro. hace ideas Sí, que muy probablemente están fuera de lugar, ¿no? correcto, correcto. Entonces, a veces no es que no se pueda, sino le diría, mira, si fuera mi terreno por las condiciones, por las dimensiones, yo no haría esto. Por esto y por esto. Pero al final la decisión es tuya, ¿no? Claro. Eh, porque hemos o hecho otro tipo de proyectos donde se han hecho esas configuraciones y así. Y no es que no sea el óptimo, pero hay mejores opciones, ¿no? Entonces, al final, la realidad es que sí nos terminan escuchando porque muchos de esos comentarios los basamos en experiencia, ¿no? Por Y, supuesto, y sí, están sí. fundamentados, ¿no? Entonces, sí creo que la gente tiene el derecho a cambiar totalmente de opinión y terminan en buenos resultados. ¿Y qué haces si no te escuchan? O sea, ¿qué haces si ya sabes que te estoy diciendo una tontería fuera del lugar, que hará sentido tal vez ahorita, pero funcionalmente no? ¿Has dicho que no a algún proyecto por algo así? ¿O te has salido porque dices, es que no me voy a arriesgar a, no sé, poner mi nombre, mi empresa por una idea medio fuera del lugar? Sí, sí nos ha pasado, o sea, sí nos ha pasado que de repente clientes tienen muy claro lo que quieren, e inclusive yo recomendándoles, oye, no es lo óptimo. Yo como profesional se los tengo que decir, ¿no? Pero al final yo no te puedo obligar a sea algo que tú definitivamente quieras, ¿no? O sea, yo te digo, mira, yo no lo haría así, ¿no? Yo no lo haría así. Al final no es que esté mal o bien, ¿no? Sino que hay mejores maneras de resolverlo. Pero bueno, al final no es que quiero tal cosa, así. Bueno, o sea, yo no lo haría así, pero o sea, lo que me estás diciendo te lo voy a hacer de la mejor manera posible, ¿no? Al final, muchos de los proyectos también que terminas diseñando, como te comento, hay clientes que te dan la total libertad y hay clientes que sí les gusta involucrarse. Y eso a veces resulta para bien, ¿no? Pero a veces, pues sí resulta para... O sea, que cambie un poco el proyecto de lo que tenías contemplado. ¿A qué te refieres con que hay arquitectos que quieren involucrarse? ¿Involucrarse en qué? Perdón, clientes que se quieren involucrar en todo el proceso. Ah, ok, ok, Sí, sí, claro. sí. Sí, sí, sí. O sea, participar y, Sí, y sí, opinar sí, y sí. demás, claro, ok. Sí. ¿Hay muchos clientes que les gusta involucrarse o generalmente confían en No, ti sí y en hay, tu sí hay despacho? muchos clientes que les gusta involucrarse. Sí, e inclusive, te digo, ahorita, para bien o para mal, el tema de la tecnología está presente, ¿no? Entonces, Por de repente hay supuesto. clientes que llegan con su plano ya hecho en
en programas, ¿no? Ah, sí, O en sí, apps, sí. ¿no? Oye, esto, y le oye, ChatGPT, mira, hazme sí, 4 oye, cuartos. sí, pero no es tan fácil, no funciona así, tal, y bueno, Sí, sí, sí. pero al final déjame decirte que todo esto, a nosotros también como arquitectos, porque yo no puedo decir, siempre las ideas que tenemos inicialmente son las mejores, no, nos ha pasado y muchas veces que este tipo de temáticas con clientes hacen que llegues a un resultado bueno, ¿no? Y te Por dice, oye, supuesto. mira esto, o te hace reevaluar. O sea, a mí me ha pasado que a 2 días de una revisión completa he votado todo. ¿De verdad? Sí, 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 ¿Por qué? todo. Porque no me convence o porque siento que no estoy aprovechando al máximo el terreno o siento que puedo hacer algo mejor, ¿no? ¿Y qué haces cuando te Eh, faltan 2 días para entregar? ¿Le hablas y le dices: "Oye, perdón, una semana más", o cómo? en algunas ocasiones sí le he pedido tiempo, pero en otras como ya me sale este tema creativo que digo, así va, Claro, sí claro. lo puedo resolver, lo tengo muy claro, ¿no? Y eso es, digo, hablando un poquitito de lo que estábamos platicando antes, de cómo a veces te llega el tema de creatividad. O sea, es que Okey. te puede llegar de cualquier cosa. O sea, puedes salir a comprar un café y ves un coche que no habías visto y la forma del coche hace que pienses en una función relativa. Al final, la arquitectura está muy ligada a todo tipo de cosas, Y ¿no? es muy subjetiva también, lo cual la hace También. muy Sí, sí, interesante, sí. porque es colores, Sí, formas, sí, diseños, o sí, sea, sí. hay sky is the limit igual, Sí, ¿no? sí, que ese tema subjetivo ni te lo voy a tocar porque ¿Por qué? o sea, al final es muy complejo que los dos estemos de acuerdo en algo subjetivo, ¿no? Por Como el supuesto. color. Entonces, eso es lo más difícil en el tema de arquitectura, que tú llegas con una idea que para mí puede ser mala o yo te presento una que para mí es muy buena y para ti es mala, ¿no? Sí, Entonces claro, es mediar, ¿no? Pero hay miles de cosas. claro. ¿A qué te referías con subjetivo? Sé que es un tema muy delicado, muy controversial, ¿a qué te referías? Digo, si en teoría todo en la vida es subjetivo, ¿no? O sea, tú tienes la playa negra y una blanca, a ti puede no gustarte la mía, a mí no la tuya. Imagínate ya enfocado en un tema de proyecto, ¿no? Donde se hacen renders, donde se hacen planos, donde se hacen distribuciones. Yo te puedo decir, oye, mira, es que lo óptimo es por aquí, ¿no? Pero al final, hasta lo que parece óptimo puede ser subjetivo. Tú puedes decir, es que a mí no me gusta ir a mi cuarto y pasar por la cocina, ¿no? Pero puede ser que a otro cliente sea lo que más le atraiga, ¿no? Oye, a mí me encanta llegar a mi casa y entrar directo a la cocina porque dejo mis compras. Y tú puedes decir, es que yo quiero entrar por mi puerta principal, no quiero entrar por la puerta de la cocina. Entonces, todo eso, al final, son pequeñitas cosas, pero van haciendo más complejo el proyecto, también lo van nutriendo, ¿no? Y tienes que llegar a una media o a un entendimiento con el cliente, obviamente con las recomendaciones que tengas como arquitecto. Yo intento siempre decir, mira, no hay nada que sea lo objetivo y correcto, pero yo te recomiendo esto y esto y esto por esto, ¿no? Al final el cliente lo, o sea, lo piensa, lo intuye, se ve en el espacio y te dice, sí, no, sí, vamos a hacer este tipo de cosas. Ujú. Entonces, todo es muy subjetivo y tienes igual de ambas partes que tener mucha paciencia para llegar a un acuerdo, ¿no? Y entre diferentes despachos con diferentes, estilos, Ujú. existe no lo quiero llamar batalla o controversia entre los mismos despachos por la misma subjetividad del proyecto. Es decir, si tú colaboras con otro despacho que por alguna razón, por su propio estilo es diferente al tuyo, existe ese choque. Pues mira, nosotros hemos colaborado y creo que aquí lo importante es que en Mérida hay muy buena relación con todos los despachos de arquitectos. O sea, la mayoría, digo, habían pocas universidades en su momento, eh, crecimos generacionalmente con muchos con los cuales trabajamos y nos hemos hecho amigos de muchos, ¿no? Cada quien tiene diferentes oficinas, diferentes valores, diferentes maneras de diseñar, pero es como todo, cuando trabajas en equipo y más que los dos despachos o tres o los que sea se están uniendo para un fin particular, aprendes a conjugar con ellos, ¿no? Entonces hay despachos que son su enfoque muy en tema material, en tema de tratamiento de fachadas, ¿no? Hay otros en que se clava mucho en las plantas, hay otros que tienen un uso comercial, hay otros que son, hay diferentes tipos, ¿no? Pero la realidad es que hemos colaborado con varios y con todos hemos tenido muy buena experiencia. Claro. ¿No? Y si tuvieras que resumir el estilo y la manera o a qué se enfoca Desnivel, ¿cuál sería?
digo, después de analizarlo mucho, creo que la palabra es versátil. O sea, yo me puedo acoplar mucho a lo que necesita la gente y el cliente, ¿no? Porque siempre he sido como que muy objetivo en el tema de decir que al final nosotros somos un medio para llegar a un fin, ¿no? O sea, cuando tú vas a un doctor, el doctor tiene un amplio conocimiento de todas las cosas, te ve, oye, si tienes un catarro, lo que sea, y te va a decir es esto, esto y esto, ¿no? Entonces, objetivamente con sus conocimientos puede diagnosticar, ¿no? Nosotros no podemos o no tenemos la posibilidad de ser tan objetivos. Entonces, intentamos guiar al cliente hacia lo que creemos que es lo mejor, ¿no? Claro. Y eso creo que es lo importante de la oficina, que hemos logrado en este tiempo saber cómo llevar al cliente hacia el puerto que consideramos más seguro. Y que se sienta cómodo también. Sí, sí, sí. Porque si no logras eso, de nada Sí. sirve. Sí, no, además es como una relación, ¿no? Y creo que todos lo dicen, o sea, a ver, igual de complejo que una relación de pareja, porque es un estira y afloje. Claro. ¿Ah? Hace un rato estábamos platicando de cómo la arquitectura yucateca ha dado un auge brutalmente desde 1980, pero en los últimos años, así como la ciudad ha crecido brutalmente, tú has sido de esa generación que lo ha vivido directamente. ¿Qué opinas de la arquitectura yucateca? ¿Qué Mira, has escuchado también que en general? sí, mira, a veces estando acá en Mérida no te das cuenta de cómo ha crecido porque te clavas en este círculo de estar trabajando, ¿no? Y creo que a todos los despachos de acá nos pasa. Pero cuando sales a congresos, a pláticas, a invitaciones de repente de proveedores, ¿no? Que te invitan a conocer en otros lugares. Y platicas con diferentes arquitectos, porque siempre hay este convivio. Y te preguntaba, oye, ¿de dónde eres? Todo. Cuando mencionas que eres de Mérida, siempre me llama la atención de cómo otros despachos, otros proveedores, todo, reconocen la arquitectura que se está haciendo acá, ¿no? Que inclusive te digo, tú una vez trabajando en el día a día no te das cuenta, pero desde fuera creo que Mérida es un punto focal en tema de arquitectura. Como tú dices, mucho se debe al crecimiento exponencial que ha tenido esta ciudad, pero eso también conlleva responsabilidad, ¿no? Y esa responsabilidad de hacer bien proyectos que van a ser muy vistosos. Eso es lo que creo que los arquitectos de acá han sabido llevar muy bien y por eso Mérida en tema de arquitectura está muy bien posicionada en el resto de la República. Y específicamente, ¿a qué te refieres o sea, qué estamos haciendo que está llamando la atención a arquitectos de Nuevo León, de Jalisco, del norte? O sea, específicamente, ¿qué es? ¿Es el diseño? ¿Es el crecimiento natural planeado? Porque podría ser un crecimiento a lo Claro. bestia, ¿no? O sea, ¿qué crees que está haciendo como que lo realmente importante y relevante? Mira, yo creo, e inclusive platicando con los amigos arquitectos, nosotros la mayoría de los terrenos que tenemos acá son terrenos planos, ¿no? O sea, son terrenos planos que de por sí no tienen como que muchas cualidades, ¿no? Sí, de repente te encuentras terrenos con un árbol Claro, espectacular, sí. ¿no? Pero no es como que tengas un terreno que tenga una vista a la montaña o que esté en un barranco, ¿no? Digo, los de la playa evidentemente pues ven al mar muchos, pero el hecho de trabajar constantemente en terrenos que son planos y sin vistas 360 de cosas que, digamos, estén padres o focales, hace que el mismo arquitecto creativamente vaya desarrollando proyectos que sean muy integrales y que a veces introspectivos, ya Claro. sabes. Sí, sí. Porque de repente, y nos ha tocado diseñar en otras partes, y hemos ido a ver ¿A los qué te refieres con otras terrenos. partes? Otros, o sea, fuera de Yucatán Sí, sí, o del sí, sur. nos ha tocado, digo, fuera de Yucatán, y vas al terreno y de repente un barranco con una vista espectacular a la montaña, ¿no? Entonces, la arquitectura que tienes que plasmar ahí es muy sencilla. O sea, es aperturarte hacia lo que te da el terreno, ¿no? Acá no pasa. Te puede tocar que es un terreno plano, una muy buena ubicación, pero tú vistes el tinaco de la casa del Claro. vecino, ¿no? Que la gran Entonces, mayoría de los terrenos aquí son así, como sí, sí, acabas de sí, describir. sí. O sea, ¿tú dirías que es más fácil, o sea, que aquí es más difícil diseñar por lo mismo? Sí, para mí ¿Ah, es sí? que tienes que ser un poco más creativo para dar soluciones a terrenos que no son tan espectaculares como en otros lugares, ¿no? Ah, ok, O ok, sea, no ok. estoy diciendo Sí, 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 que los no, por arquitectos supuesto, acá por sean supuesto. mejores, ¿no? Sino que Sí, sí, sí. tienes que clavarte un poco más porque
y repito, hay terrenos que son espectaculares en donde la vista es lo que hace todo, ¿no? Entonces el arquitecto básicamente tiene que respetar esa vista y hacer algo que funcionalmente sea lo apropiado, Claro. pero no tienes que clavarte tanto en Qué en interesante, temas nunca me lo hubiera volumétricos y imaginado. así, ¿no? Y sí, eso es algo que siempre discutimos. Y más que aquí, obviamente, la materialidad y la región y ya ves, lo duro del suelo y la piedra hace que conjuguemos esos Claro. materiales, ¿no? ¿Y cuáles han sido los mejores consejos que has recibido en estos últimos, bueno, en 12 años, 10 años que llevas como arquitecto? Consejos. El consejo más que especificarlo en tema creativo han sido consejos de cómo convertir el ser arquitecto en tener una oficina de arquitectura. Porque el arquitecto es muy soñador, sí puede ser muy creativo y todo, pero hay este tabú que es como un poquito desorganizado o muy artista, ¿no? O lleva las cosas a la ligera. Entonces, para nosotros, lo más importante de los consejos que tomo es de cómo convertir al arquitecto a una oficina de arquitectura, ¿no? Por lo mismo se llama desnivel, porque al final no soy yo y la gente que contratamos es gente que hace mejor las cosas que yo. O sea, los renderistas los hacen mejor que yo, los que dibujan planos dibujan mejor que yo. O sea, tienes que encontrar gente que tenga mejores cualidades que tú en ciertas cosas y cada Claro. quien hace su parte, ¿no? ¿Y cómo aplicas este consejo? O sea, porque tú lo dijiste muy bien, ¿no? El Ujú. consejo es convertir un arquitecto a un despacho de Sí. arquitectura. ¿Cómo lo hiciste tú? Pues mira, yo he tratado de que este tipo de consejos vengan de gente que tiene empresas, ¿no? Y Ok. ese tipo de empresas al final, porque la arquitectura, o sea, nuestra oficina a fin de cuentas, y hay que dejarlo también muy claro, pues tiene que ser un negocio, ¿no? O sea, nosotros como arquitectos vivimos de la oficina y tenemos que hacer que no solo sea diseñar, sino que también tenga una experiencia para el cliente. Que el cliente se sienta cómodo, que se sienta confiado, que al final de cuentas va a ser una inversión, ¿no? Porque lo bonito también de ser arquitectos es que te llegan clientes, te pueden llegar clientes en muy buenas etapas de su vida, ¿no? Oye, voy a hacer mi casa, son etapas positivas muchas veces, ¿no? Ya reuní el dinero, voy a hacer, tengo una idea, Mucho esfuerzo también. mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, es ver cómo nosotros todos esos consejos los vamos aterrizando en una oficina que pueda resolver esas necesidades. Claro. ¿No? Y cumplir el sueño de alguien, que eso está Pues sí, digo, suena un increíble, poquito ¿no? a cliché, pero pues la No, pues realidad, la ¿no? realidad, O sea, no, hombre, o es sea, la al realidad. final cualquier construcción, sea casa, edificio, lo que sea, inversión, pues involucra mucha lana, ¿no? Sí. Hay mucho riesgo, muchas personas involucradas y creo que está muy padre ser parte de esa historia, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y lo que te digo es que está interesante, está padre cuando regresamos a proyectos que nos han invitado, o inclusive clientes que no eran nuestros amigos y ya son amigos nuestros Por y nos supuesto, invitan, sí. oye, A raíz de... sí, vente a la casa, ¿no? Y está bien padre, ¿no? O sea, creo que eso es, o sea, es bastante interesante para nosotros. ¿Y qué tendencia actual ¿Mm? resuena contigo? ¿Cuál te gusta en temas de diseño? ¿Puede ser algún tipo de material? ¿Algún tipo de, no sé, en general, qué tendencia te está gustando en la arquitectura? ¿Lo dices para que comentes celosías o qué? ¿Estaría bien? ¿Estaría bien? No, la verdad es que sí está en tendencia. ¿Qué empresa de...? No te puedo decir que no. Pero mira, al contrario, y la arquitectura es mucho de tendencia, ¿no? A mí me tocó hace 15 años, Sí. creo que a ustedes no les habrá tocado, que la moda o la tendencia eran las puertas de madera color chocolate. Y se ponían en todas las casas de diseño, de venta, ¿no? Con sus buñas de aluminio y todo estaba en relación a eso, ¿no? Así como en su momento el porcelanato de 60 por 60 brillado, color, o sea, y sería darte un balazo en el pie decir que estaba mal, porque no estaba mal en ese momento, todo el mundo lo usaba. Y hoy por hoy, en retrospectiva, dices, ¿cómo pude usar eso? Pero qué? para mí es un poco de tendencia como en la ropa, ¿no? O sea, si tú ves hace 10 años cómo te vestías, dices, híjole, o sea, ¿cómo es que usé esto, no? Sí. Y Skinny así, jeans. sí, y así siento que la arquitectura igual va evolucionando, ¿no? Entonces al final no puedo decir, oye, es que estaba mal eso que hiciste. No, porque en su Totalmente. momento era tendencia, y repito, la arquitectura
va muy ligada a ciertas artes, ¿no? Sí. Y lo que está en el momento de moda, hasta los colores, los pantones y todo, tú hoy por hoy, y repito, en los próximos 10 años vas a decir cómo hoy nos vestíamos así, Sí, sí, ¿no? sí, no, sin duda. O sea, de hecho, se me hace, y ahorita que mencionas, no te lo pregunté para que digas, Sí, sí. obviamente, celosías, ¿no? Pero para nosotros es muy importante eso, porque decidimos empezar con celosías, sin embargo, obviamente, nuestra idea es ser el mejor proveedor para clientes como tú, ¿no? Claro. Pero, hablando de tendencias, mi abuelo fue arquitecto, ya Ujú. falleció, de hecho, cumplió un año la semana pasada, y hace como un año estábamos revisando, pues, como que su trabajo, ¿no? Lo estábamos viendo, Alex y yo, y encontramos muchas fotos de proyectos que ya, o Sí, sea, sí, de sí. la vida real, pues, o sea, ya no renders, bueno, no habían renders, Sí, no sí, sí. planos, pero sí, genuinamente ya el producto. Y hay varios proyectos que tienen celosías. Y muchos de esos modelos son los modelos que nosotros ahorita estamos también comercializando, ¿no? Entonces, Ok. está muy interesante cómo estas tendencias y modas regresan cada cierto Claro. tiempo. No sé si comulgues conmigo en ese Sí, no, sentido no, o totalmente. O sea, y mucho de tendencias y moda es que es cíclica, ¿no? claro, Y te voy a decir, o sea, para mí, Mérida es un lugar bien importante para el uso de celosías. O sea, porque nosotros tenemos un clima muy inhóspito. O sea, el calor, o sea, el calor friega la mayoría de los materiales, ¿no? O sea, tienes que tener sumo cuidado en el uso de los materiales. Y la celosía, o sea, para mí, y, o sea, todo el tiempo que llevo de arquitecto, sí es algo que utilizamos bastante, sinceramente, porque tiene esta cualidad de filtrar el calor, pero sí pasar la luz, ¿no? Y evita de repente que muchos espacios con ventanerías pequeñas se vean y no conjuguen con una visual interesante, ¿no? sí. Entonces, a veces creas pieles con las celosías eh, y este recorrido de sombras. La realidad es que lo hemos utilizado mucho y creo que Mérida es un punto importante para utilizarlas, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Digo, sí lo hemos notado y gracias a Dios No, no, o sea, digo, ha al final servido esa está bien tendencia, ¿no? padre, o sea, y sobre todo, o sea, enfocar en cómo hacer nuevos diseños de celosías, ¿no? Sí, claro que ese es el reto, porque Sí, justo regresamos al tema de la subjetividad, donde puede ser que hagamos algo que nos encanta a nosotros. sí, Ya nos pasó. De sí. hecho, hicimos un diseño hace varios meses que a Alex y a mí nos encantaba. O Ajá, sea, decíamos, no, hombre, la vamos a romper. O sea, con este va a ese. ser el diseño que va a estar en todos lados. Y no pegó. Sí lo vendimos, por supuesto, pero Sí, no sí, pegó de la sí, manera que habíamos pensado. Y han habido otros diseños que tal vez no consideramos tan relevantes específicamente en la parte de diseño, pero por la funcionalidad hacen todo el sentido, sí, ¿no? sí, Por el sí, tema sí. de direcciones, viento y lo que tú quieras. Pero bueno, enfocándonos más en ti y en Desnivel, ¿qué es lo que te motiva? O sea, los próximos 12 meses, ¿qué es lo que va a hacer que te pares de la cama? Que no pierdas las ganas. Digo, tomándolo como, ya dijiste que bueno, lo dije yo, que vas a Ajá. hacer estos 50 años más. Entonces, los próximos 12 meses, ¿qué es lo que te motiva? Pues mira, intento que cada año eh, tengamos proyectos diferentes también, ¿no? O sea, no caer en lo mismo. Nosotros, o la capacidad, digamos, que tenemos en la oficina, o con lo que me siento cómodo, es hacer unos 40 proyectos al año, ¿ok? Eso es con lo que hemos llevado en los años y nos sentimos cómodos, ¿no? Y al final hay mucho tipo de proyectos de diferente índole y todo, pero siempre cada año hay proyectos particulares que nos motivan, ¿no? Que nos motivan, que son diferentes, que hace que nos clavemos, que investiguemos más, que nos metamos no solo a arquitectura, ¿no? Sino a otros caminos. Y justo, pues este año traemos 2, 3 proyectos de esos bien interesantes para nosotros, que rompe un poco el molde del día a día en la oficina, ¿no? Y puedes platicar de esos proyectos sin Sí, decir sí, el sí. nombre. No, sí, mira, ahorita traemos un proyecto bien interesante en el centro de una especie de hotel boutique, ¿ok? Pero que convive con otro tipo de disciplinas. Va a llevar un restaurante, va a llevar una tienda, eh, va a ser un producto para gente que sean americanos o sean extranjeros o lo que sea, pero Enfocado al turismo, dirías tú. enfocado al turismo. La propiedad es una propiedad espectacular, ¿no? Que el hecho de entrar a renovarla
implica mucho conocimiento, mucho estudio, mucho todo, y cómo conjugar también lo que es la parte histórica que se utiliza y la parte nueva que vamos a crear, ¿no? De los cuartos, del spa, de muchas otras cuestiones que también nos clavamos un poco en entender qué es lo que busca la gente para llegar a esos espacios, ¿no? Claro. Ese está bien interesante. Y ¿Y traemos puedes decir el nombre o no? Todavía no tiene Todavía no. nombre, ¿no? Ok, ok. Estamos así y ¿Estás también... involucrado tú? Sí, O sí, sea, sí. ¿eres inversionista, eres socio? Sí, o sea, sí, o sea, en el tema de inversión en este proyecto en particular, nosotros vamos a aportar el proyecto, vamos a aportar, o sea, todo lo que conlleva conjugar la ejecución hasta antes de la obra. Ah, ok, ¿no? excelente. Sí, que muchas veces hacemos eso, ¿no? Aportamos lo que te había comentado, el proyecto con tal de participar en tal. Por supuesto, ¿no? sí. Para ir cerrando, Ariel, me gustaría que me platiques si es difícil, si no es difícil, cómo manejas esta parte de tú entregar un diseño, porque al final tú o ustedes se enfocan en la parte intangible del proyecto, ¿no? O sea, poder hacer render, poder hacer plano, Sí, ponerle el sí. nombre que tú quieras. Sin Ujú. embargo, tú no te dedicas a construir el edificio o el Claro. diseño que hayas hecho. ¿Qué tan involucrado es importante? ¿Qué tan importante es que un arquitecto o un despacho de arquitectura esté involucrado en un proyecto para que sea lo más real al diseño? No, digo, definitivamente ese es un punto medular porque yo puedo hacer un diseño, pensarlo, lo rebotamos en la oficina, lo concluimos con el cliente, o sea, hacemos todo el proceso con toda la gente, los arquitectos de la oficina y entregamos. Pero si no se ejecuta como tal, todo ese trabajo perdió un poquito de sentido, ¿no? Entonces, de ahí sigue el paso que nosotros nos gusta llevar o continuar, que es hacer alianza con las constructoras o encontrar gente con la que podamos trabajar y que respeten el proyecto, ¿no? Ok. Yo siempre digo, oye, mira, el proyecto, o sea, no es nada más ver este render, es una chamba de 6, 8 meses donde se involucraron ingenierías, donde se involucraron elección de materiales, mucho más cosas, que al final el constructor tiene que tener la sensibilidad de entender todo esto ya pasó por un proceso y lo voy a ejecutar como tal, ¿no? Por eso nos gusta participar con oficinas o constructoras con las cuales conjuguen con nosotros lo que pensamos, ¿no? Porque Claro. podemos hacer una sinergia bien importante, que es muy importante. Que es súper importante, Sí. ¿no? Porque al final me ha tocado escuchar historias de terror Sí. donde no quiero decir que se delega esa función, pero sí de alguna manera, pues no existe esta correlación entre Sí. ambas partes y pueden Sí, no, pasar y termina cosas mal, no, horribles, termina ¿no? mal. No. Sí. O sea, deja tú que si podamos nosotros fotografiar esas casas o Por mostrarlas o todo, o sea, supuesto, sí, sí. de repente no pasa como tal, pero digo, la construcción es otro tema y siempre buscamos o intentamos que sea lo más sencillo para el cliente, ¿no? Al fin de cuentas, Sí. no podemos nosotros tener esa decisión, pero sí nos ha tocado trabajar con muy buenas constructoras que respetan y ejecutan muy bien, Y ojalá ¿no? siga así, Sí, ¿no? sí. Vamos a ir cerrando, Ariel. Ujú. Te quiero dejar 2 fotos tuyas de cuando sigues siendo chavo, pero de cuando estabas No, ya empezando. no. Sí. Si pudieras dejar un consejo al Ariel cuando estaba empezando para los arquitectos jóvenes, ¿cuál sería? Hoy también para estas fotos, ¿eh? Fíjate que esas fotos me recordaron que también, o sea, las amistades que hice en la carrera, a diferencia de otras carreras, hacen que, como es una carrera que te exige mucho y te pide mucho tiempo al inicio, haces muy buenas amistades porque convives muchísimo tiempo con los que estudias, ¿no? Y al final, o sea, el consejo que yo podría decir sería paciencia, ¿no? Porque si te desesperas mucho al empezar y querer hacer cosas para las cuales todavía no tienes la capacidad, porque al final es una carrera de resiliencia, de aguantar, de conocer, de seguir cometiendo ciertos errores que obviamente cada vez más vas buscando que sean los mínimos, pero al fin la oficina está en un constante crecimiento y eso requiere mucha paciencia para ir llevando poco a poco todo el proceso y también el tema con los clientes, como te decía, la Confiar en el subjetividad. proceso. Sí.
Sí, siempre hay que confiar en el proceso porque la gente ve resultados, siempre, ¿no? O sea, en la página de internet, el Instagram, todo, ve resultados, pero el proceso es lo más Claro. complejo. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí con No, nosotros. no, a ti.